Sí, así que por favor, nuevamente, para empezar la dinámica, 1, manos arriba, 2, manos al frente, 3 a los costados, 4 a la cintura y 5 una vueltita. A ver, vamos a ver cómo nos sale. 3 a los costados, excelente. 1, manos arriba, 4, manos a la cintura, 5, una vueltita. Ya, ahora sí, el que se equivoca, penitencia, ¿no? 4, 3 a los costados, 5, eso, 1, 5, 2 al frente, 5, la vueltita. Ya, por favor, tomamos asiento. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre lo que nos estaba hablando la licenciada Diana. ¿Sí? ¿Quién me dice cuál es el tema de esta clase? ¿Quién me dice? ¿O por sorteo? Recuerden, ¿no? Nuestro tema es la escultura de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Sí, primero vamos a partir con un pequeño concepto. ¿Quién me dice qué es una escultura? Es algo hecho en piedra, en roca o en madera. ¿Ya? Sí. O en hierro. ¿Ya? Sí, nosotros tenemos lo que son las esculturas, ¿no es cierto? Que son elaborados en diferentes materiales, ya sean estos, puede ser piedra, lodo, sí, hay otros más, arcilla, entre otros, sí, y vamos a hablar sobre los que tenemos dentro de nuestras nacionalidades. ¿Qué es una nacionalidad? ¿Quién me dice? Un pueblo indígena. Ya, realmente no es solo el pueblo indígena, una nacionalidad es el conjunto de Es varios un grupo de personas. Es un grupo de personas. sí, ¿no es cierto? Sí, que tienen su pasado o sus ancestros dentro de un espacio geográfico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, ¿cuántas nacionalidades? Ustedes sí saben. 14 nacionalidades. ¿Y cuántos pueblos? 21 pueblos, ¿no es cierto? Recuerde, en nuestro Ecuador tenemos 14 nacionalidades y 21 pueblos, sí, cada uno con sus diferentes tipos de culturas y tradiciones. Entre esas tradiciones tenemos lo que son las artes, las gastronomías, sí, de cada uno de los pueblos o las nacionalidades. Estamos hablando sobre las esculturas del pueblo y nacionalidades del Ecuador. Contemplan más los siguientes. Por favor, señor Esteves, ayúdeme con la lectura. Ya, Lisa, espérame un segundito. Ya. El arte de las comunidades indígenas. El arte ha sido válido en el mundo según el modelo europeo de origen ilustrado, es decir, bajo aquellos cánones de belleza y verdad universal. Es a partir del siglo XIX que empezó a valorarse lo que presenta la cultura viva de las distintas nacionalidades y pueblos indígenas.
Ya, nos habla sobre el arte de las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Y nos dice que a partir del siglo XIX se empezó a valorar más el arte, sobre todo ecuatoriano, a través de sus culturas vivas y distintas nacionalidades y pueblos indígenas. Sí, recuerde que a partir del siglo XIX recién se empieza a apreciar lo que es el arte dentro de, o tomado en cuenta en lo que es el viejo continente. Sí, por favor, señor Paguay, continúe con la lectura. Señorita Paguay, a ver, Steven Paguay. Steven Paguay, ayúdeme con la lectura. Enciende el micrófono. Está apagado el micrófono. Steven, Yo listen. ya a ver, ayúdeme, señor. Se entiende por indígena la relación que existe con los primeros habitantes de América. Se logra apreciar la identidad indígena a través de su cultura, lengua, tradiciones, costumbres, cosmovisión y relación con la naturaleza y su propio arte. Ya. Con sus propias palabras, explíqueme, ¿qué nos quiere decir esto? A ver. ¿Qué se entiende? O sea, relaciones indígenas no son las mismas, pero tienen algunas, como dijo, de culturas, conmociones, etcétera. Ya, ya, nos dice, no se entiende por indígena a la relación que existe con los primeros habitantes. Eso quiere decir que nosotros tenemos ya descendencia desde antes que lleguen los europeos acá, ¿no es cierto? Nosotros ya teníamos lo que son diferentes tipos de culturas, diferente gastronomía, diferente religión, entre otras cosas. Sí, a través de su cultura, lenguas tradicionales, costumbres, cosmovisión y relaciones. Sí, cuando llegaron los españoles acá a América, nos cambiaron incluso lo que es la religión, la lengua y diferentes culturas, ¿no es cierto? ¿Quién me dice, antes de la llegada de los españoles, qué tipos de dioses o cuáles eran los dioses a los que nos adoraban pueblos, nuestros pueblos? El rey sol. El sol, sí, sol en quichua, ¿cómo se dice? Inti. Inti. Inti, ¿no es cierto? Ya recuerden también nosotros celebramos una fiesta muy tradicional que es el Inti Raimi. ¿Qué significa Raimi? Fiesta. Fiesta. Ya, entonces la unión de las dos palabras Inti Raimi, ¿cuál sería su significado? Fiesta del sol. Fiesta del sol. ¿No es cierto? Y nosotros celebramos esa fiesta del sol. ¿Quién me dice en qué fecha se celebra el Inti Raimi? El 23 de diciembre o el 21. El 21 de junio. De junio, ¿sí? El Inti Raimi es la fiesta del sol que es en el mes de junio. Ya. A otro dios a quien adoraban, ¿quién me dice cuál es? ¿A quién? Al dios del viento. Al dios del viento, ya. A las serpientes también. El dios de la luna. A la luna. No, no es el dios de la luna, sino que adoraban al sol como sol mismo, como un dios, a la luna como si fuera un dios la luna, ¿no es cierto? También se adoraba a lo que eran las serpientes. Sí, ¿quién me dice cómo se dice serpiente en quichua?
Ya, mientras buscan, ¿quién me dice cuáles son los 4 raimis que se celebran dentro de nuestra cosmovisión andina? Existen 4, ¿verdad? El Capa Raimi, Ya, El Inti Raimi, Cuya Raimi. El Cuya Raimi el Pauca y el Raimi, Paca Raimi. ya, y el Pauca Raimi. En total son 4 fiestas tradicionales que se celebra dentro de la cosmovisión andina. Sí, cada uno tiene una duración de 3 meses y cada 21 de los diferentes meses se celebra los raimis, ¿verdad? Sí, y nosotros, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí, nosotros teníamos antes otra cultura, sí, teníamos otra gastronomía, teníamos otro lenguaje. ¿Quién me enumera los lenguajes que se habla dentro de las nacionalidades? Aparte del quichua. Shuar, ¿Ya? ¿Otro? Agua. Agua, aguardi debe ser. ¿Ya otro? Ya, por El favor, Cañari. para la próxima vez van a consultar lo que les dejé, ¿no? Ya, seguimos, por favor. Ejemplos de esculturas. Nosotros hemos visto aquí unos pequeños ejemplos. Por favor, señorita Gloria Carrera, ayúdeme con la lectura. Ejemplos. Considerado que la diversidad de esculturas que encontramos alrededor de todo el Ecuador son partes principales de la identidad de cada pueblo y nacionalidad. También constituye nuestra identidad como ecuatorianos. Ya, sí, Sigo como leyendo. hasta ahí nos. En los pueblos y las nacionalidades, ¿no es cierto? Como son en diferentes tipos, en diferentes regiones, cada uno tiene su propia manera de identificarse. Por ejemplo, tenemos la escultura en honor a los indígenas de Pastaza. Sí, este está ubicado en la provincia de Pastaza. Podemos ver este tipo de cultura, de esculturas. Luego tenemos también el monumento a la etnia Shuar. Sí, fíjese también la vestimenta, el colorido de la escultura que está en el pueblo Shuar. Y tenemos la escultura de pueblos originarios. Tenemos ahí la cara de Rumi, Ñahui, ¿no es cierto? Como ejemplos de esculturas dentro de nuestros pueblos y nacionalidades. Listo, por favor. Vamos a hacer un pequeño cuestionario, ¿ya? Señorita Folleco, para usted, ¿qué es un pueblo indígena? ¿O qué son los pueblos indígenas? el pueblo indígena es mm, mm, A ver, señor Medina, ayúdele, ¿ya? los pueblos indígenas son un grupo de personas que existieron hace años, antes de que vengamos nosotros. Ya, antes de que llegue la conquista española, para ser más claros, ¿no es cierto? Esos son los pueblos indígenas, son los pueblos originarios que están desde hace varios siglos. Ya. Listo, por favor. Ahora sí, señorita Folleco, con sus palabras defina qué es nacionalidad indígena. Son unas personas que hablan unos idiomas. Listo.
Señor Maigua, ayúdele a la señorita Folleco, ¿ya? La nacionalidad es de las creencias. Ya podría decirse que son las creencias. Para usted, señorita Kevin Atarihuana, ¿qué sería? O con sus palabras defina qué es la nacionalidad indígena. La nacionalidad indígena. La nacionalidad indígena es cultura. Ya Cultura y tradición. podríamos decir que la definición de nacionalidad indígena es la cultura y la tradición. Señor Masache, Johnny Masache, ¿qué es para usted? Del pueblo indígena dicen los de ellos hace mucho tiempo, ellos asistían que tenían otros idiomas, hablaban idiomas diferentes. Ya hablaban de diferentes idiomas. Señor Medina, ayúdeme, por favor. La nacionalidad los distingue de qué nacional son, como indígenas. Por ejemplo, los indígenas son una nacionalidad, los shuar son otra nacionalidad. A eso se refiere con nacionalidad. Ya, sí, cada uno de los pueblos indígenas tiene su nacionalidad dependiendo del espacio geográfico donde se encuentren, ¿no es cierto? Como les dije, existen 14 nacionalidades y 21 pueblos. Uno de los pueblos originarios aquí en Quito, ¿cuál es? El indígena. No, el pueblo Quito. Tucara, ¿no? Sí que es un pueblo originario de aquí de la parroquia de Calderón. Sí, los que viven por aquí por Calderón pueden tener una conversación con personas adultas y ellos les van a explicar todo esto de lo que es la nacionalidad del pueblo Quitucara, que es un pueblo originario de aquí de la parroquia de Calderón. Sí, la última dice, ¿a partir de qué siglo se empezó a valorar más lo que representa la cultura viva en los pueblos y nacionalidades? ¿Quién me dice? Nos dio una fecha. Sí. ¿En qué siglo? Señorita Génesis Paola. Mande, licenciado. En la tercera pregunta, ¿a partir de qué siglo se empezó a valorar más lo que representa la cultura viva de los pueblos y nacionalidades? Naomi Carcelén, ayúdele, por favor. Tienen que encender las cámaras, jóvenes. Ya, Que deben dicen, encender. pero para la pregunta no la escuché muy bien. Ya, no, aquí en la diapositiva está. ¿A partir de qué siglo se empezó a valorar más lo que representa la cultura viva en los pueblos y nacionalidades? Pues yo quiero dicen que de nuestra época, porque hay justamente unas escuelas que son como las nuestras que saben hablar de las nacionalidades y que nos van a enseñar medio su idioma. No, Y no, no. pues, En las diapositivas ya nos daba una fecha. Señor Medina, ayúdeme ya. Sí, tienen que estar más atentos a lo que son las presentaciones. Ahí 2 veces se les explicó en qué siglo era. Señor Medina, ¿qué siglo era?
Siglo XIX creo que era. Siglo XIX, ¿no es cierto? En el siglo XIX nos dice que se empezó a valorar más lo que es la cultura viva de los pueblos y nacionalidades, sobre todo en el continente europeo. ¿Sí? Ya. Mencione 2 ejemplos de esculturas del Ecuador que conozca. ¿Quién me dice? El de Tránsito a Maguaña. Ya. Uno y otro. Rumiñahui. El de Rumiñahui, ¿no es cierto? Excelente, jóvenes. Listos, mis estimados estudiantes. Entonces, hemos terminado o hemos concluido la clase de hoy. Simplemente agradecerles por la participación. Recuerde que tiene que realizar las actividades a partir de las 4 de la tarde y subirles a la plataforma Edmodo. Si no hay preguntas, dudas, No, sugerencias. Listo, No, licenciado. entonces, recuerden, ¿no? Las actividades que les enviamos a la plataforma Edmodo, sí, son obligatorias. Hay personas que no me están enviando las actividades y al final del ciclo lectivo vamos a terminar con problemas. Así que, por favor, las actividades que se les pide no se demoran más de 30 minutos. La última actividad me habían enviado solo 10 estudiantes de los 34 que son, entonces los demás no están enviando, recuerden. Las actividades son Profe. obligatorias, no son opcionales. Cuénteme. Profe, yo le mando por su correo. Ya, los que me enviaron al correo o al WhatsApp, muy bien, los videos estaban muy excelentes, ¿sí? Los que no lo han hecho, no han subido, igual sí hay como también subir a la plataforma Edmodo. Yo le envío por Edmodo. Listen, Sí, ya vi, los que vi, me enviaron a listen, Edmodo, yo les revisé. listen, A listen. ver, Tengo un problema, verá, yo ya tengo el video, pero el día que quise enviar, ya estaba haciendo lo que es para enviar, pero decía que el archivo era muy grande. envíale a la compañera tutora para que me envíe, por favor. Los que no me han enviado, por favor, si tienen el video, por favor, envíenle a la compañera tutora para que me envíe. Sí, se van a quedar sin calificación. Cuénteme. Dicen, Sí, hable Johnny, le escuchamos. dicen, Hable, le escuchamos. yo le a la profesora María Simaya, si le puede enviar. Ya, envíele, le por llegó. favor, a la compañera y sí, me No, llegó ya le me envié hace envió el mucho, por viernes, eso me parece. ya ya le vio. Sí, ya Listen. A ver, señorita Esteves, cuénteme. Sí vi también su video, señorita Esteves. Excelente Ya. video. Ya, listen. Sí, la próxima semana también vamos a compartir los videos, los que me han enviado, sobre todo los mejores que me han enviado para ver y hacer una reflexión sobre lo que hicimos, ¿no? Sí, por Listen, ¿me favor, puede sumar? los que no enviaron, Listen, por favor, envíen. ¿Qué pasó? ¿sí me puede dar su número, por favor? ¿Puede qué? Tu número, por favor. A la compañera envíele y luego me envían a mí, por favor. La compañera ya me envía. Sí, por favor. Bueno, listo. Listos. Mis estimados estudiantes, con todos una buena tarde. No se olvide la consigna. No salga de casa a menos que sea necesario. Sí, con todos una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Una linda Chao, tarde. licenciado. Listen. Señorita Diana, nos conectamos a las 3, por favor. Chao. Ya, a las 3 ya a este mismo Zoom. Por favor.
qué nos conectamos de nuevo? ¿Nosotros mismos los estudiantes o los padres?